Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy voy a estar hablando sobre la segunda parte de tejido muscular y pues te voy a dejar al final de este video la parte 1 para que vayas a complementar. Bueno, introduciéndote un poquito, ya habíamos estado hablando sobre tejido muscular, sobre las características de las fibras musculares, sobre algunos términos como sarcoplasma, miofibrilla, miofilamentos, sarcómero. Hablamos sobre fibras y pues hablamos sobre dos tipos de filamentos que tienen estas fibras, actina G, miosina. También hablamos sobre la clasificación de tejido de acuerdo a cómo se veía en el microscopio las células como tal, y hablamos sobre tejido muscular, la clasificación de tejido muscular liso y estriado. Ahorita solamente estoy hablando de tejido muscular estriado, esquelético, pero bueno, eso lo vimos anteriormente en el video. Te dejo para que te vayas acordando de estos términos y bueno, también los relaciones con esta parte 2 y complementes. Ahora sí, pues vamos a seguir hablando sobre la organización del músculo esquelético. Acuérdense que estamos en clasificación de músculo estriado. Y bueno, este músculo consiste en haces de fibras, como ya lo habíamos visto con anterioridad. Si estamos hablando de fibras de tipo 1 o fibras de tipo 2, dependiendo pues también del funcionamiento que tengan, del metabolismo, del tipo de movimiento, etcétera. Y bueno, ustedes saben que el conjunto de fibras se les llama fascículos musculares. Y bueno, estos fascículos están compuestos a la vez por fibras musculares, que son células alargadas. Vamos a estar hablando sobre la organización de estas. Bueno, la fibra muscular pues tiene ese tipo de unidades longitudinales llamadas miofibrillas, que recuerden que las miofibrillas son el conjunto en sí de miofilamentos, es decir, el conjunto de actina y miosina, que son este tipo de proteínas que caracterizan a la constitución pues de este tipo de células musculares que nos ayudan a la contracción. Y bueno, estas a su vez, pues como aquí lo dice, se clasifican en filamentos gruesos. Vamos a estar clasificando la organización del tejido en filamentos gruesos y filamentos delgados. Los filamentos gruesos van a estar compuestos por miosina y los filamentos delgados van a estar compuestos por actina. Ok, te vuelvo a repetir. Si estoy hablando de la organización del músculo estriado-esquelético, estoy hablando que está organizado en fascículos musculares, es decir, en un conjunto de fibras musculares como tal unidas. Y bueno, recuerda que estas alrededor tienen tejido conectivo, el cual da irrigación, el cual permite también que pasen algunos nervios. Pero bueno, en organización también estoy hablando que existen dos tipos de miofibrillas. Estoy hablando que se clasifican en filamentos gruesos y filamentos delgados. Filamentos gruesos sería miosina y filamentos delgados sería actina. Bueno, los miofilamentos, recuerden que una miofibrilla es el conjunto de miofilamentos, y si estoy hablando de miofilamentos estoy hablando de actina y miosina. Y bueno, estos están organizados en un modo específico que le va a impartir la miofibrilla. Y la fibra va a tener este aspecto estriado precisamente porque estamos hablando de músculo estriado esquelético. Son este tipo de estrías transversales que ya pudimos ver en la parte 1 de este video. Bueno, más bien de este tema. Y bueno, la unidad funcional de esa miofibrilla es un sarcómero. Esta unidad es la unidad contráctil de la fibra muscular. Y bueno, esta se extiende en ambas direcciones desde una línea que se llama línea Z. Recuerda que anteriormente ya habíamos hablado sobre sarcómero, que es la unidad mínima contráctil de las células musculares. Es decir, en una fibra muscular, en una célula de músculo, voy a encontrar una parte que se llama sarcómero. Y el sarcómero no es otra cosa que esta unidad contráctil, ¿sí? Pero el sarcómero está delimitado por algo que se llaman líneas Z, que van a ser como si fueran, como su nombre lo dice, un tipo de líneas en zigzag que me va a permitir la contracción. Pero bueno, ahorita te lo voy a mostrar en un esquema como tal.
cuando estoy hablando de, de estas líneas Z como tal, voy a encontrar bandas. Voy a encontrar en las líneas Z unas bandas que voy a poder observar a través del microscopio, que tenemos dos tipos de bandas. ¿Cómo te lo puedo explicar? Bueno, los filamentos gruesos, ahorita te lo voy a mostrar en una imagen, pero los filamentos gruesos están conformados por bandas A. Y la extensión, recuerda que si te estoy hablando de filamentos gruesos, recuerda que aquí te lo mencioné, los filamentos gruesos están compuestos de miosina y los filamentos delgados están compuestos por actina. Ok, entonces tenemos que los filamentos gruesos compuestos de miosina forman un tipo de bandas que se llaman bandas A. Y los filamentos de actina que se encuentran en estos filamentos delgados se extienden desde la línea Z hasta la región de la banda A, donde se van a interdigitar, es decir, se van a sobreponer en los filamentos de miosina. Ahorita te lo voy a poner como se ilustra en la siguiente figura. Cuando estoy hablando de la organización de músculo estriado esquelético, recuerda que tenemos un conjunto de fascículos musculares. Aquí te lo estoy mostrando, fascículos musculares. Esto que ves aquí que está señalando es un fascículo muscular, que es un conjunto de fibras musculares. Recuerda eso. Ya estuvimos viendo que tenemos un conjunto de fibras musculares llamados fascículos musculares. Ya estuvimos hablando que estos fascículos musculares están rodeados por un tejido conectivo y que tenemos un endomicio, un perimicio, un epimicio, bla bla bla, dependiendo lo que estuviera rodeando. Acuérdate que si estoy hablando de fascículo muscular, el perimicio es este tejido conectivo que rodea este conjunto de fascículos. Pero tengo este conjunto de fascículos o este conjunto de fibras y estas a la vez están compuestas ¿cómo se puede decir? Acuérdate que el conjunto de fascículos musculares va a formar un tendón después. El conjunto de fascículos. Pero tenemos la fibra muscular compuesta por las miofibrillas, es decir, compuesta por actina y miosina. Y dentro de la miofibrilla, acuérdate que están los miofilamentos. Que si hablo de miofilamentos, se van a clasificar a la vez en filamentos. En filamentos gruesos y filamentos delgados, pero eso te lo voy a explicar más adelante. Aquí dentro de la miofibrilla, es decir, dentro del conjunto de células musculares, voy a encontrar algo que se llama sarcómero. Aquí te lo estoy mostrando más que nada en dibujo, pero ahorita te lo voy a mostrar cómo se ve al microscopio. Tengo el sarcómero, que el sarcómero es la unidad mínima contráctil de una célula, en este caso de una fibra muscular. El sarcómero es, por así decirlo, la parte de en medio de la célula que va a tener a sus orillas o a sus extremos algo que se llaman líneas Z. Estas líneas Z, recuerda que contienen también filamentos de actina o miosina, pero estas líneas Z se llaman así también por la parte como si fuera como unos dientitos como tal, como de zigzag. Y estos serían en este caso cómo se ve la organización del tejido músculo estriado esquelético. Ok, una vez que te dije esto, vamos a pasar con la parte del sarcoplasma. Recuerda que si estamos hablando de tejido muscular, había varios términos que tenías que aprender, entre ellos sarcoplasma, que sarcoplasma se le denomina así al citoplasma que presentan las fibras musculares. Y en el sarcoplasma podemos encontrar dos tipos de fibras. En este caso estoy hablando se clasifican si encuentro fibras no filamentosas o filamentosas, ¿sí? Cuando estoy hablando de filamentosas o filamentoso, es este aparato contráctil que tiene microfilamentos y proteínas accesorias, es decir, voy a encontrar en él
actina y miosina. Y si estoy hablando de no filamentoso, es esta porción del citoplasma que no va a tener para nada estos miofilamentos, es decir, no va a tener estas zonas de contracción muscular. ¿Qué voy a encontrar en el citoplasma no filamentoso? Voy a encontrar, en este caso, una porción del citoplasma que no tiene filamentos, que no va a tener filamentos como tal para generar la contracción, pero voy a encontrar muchas mitocondrias, retículo endoplasmático liso, algo que se llama tubos T, y bueno, también ahí se va a generar energía y se van a contener los organelos. Es decir, si estoy hablando de sarcoplasma, tengo dos regiones, una que se llama filamentosa o filamentoso y otro que se llama no filamentoso. Recuerden, en el filamentoso voy a encontrar este tipo en filamentoso, entonces donde encuentro aparatos contráctiles como microfibillas, proteínas, voy a encontrar actina y miosina. Y en el no filamentoso voy a encontrar entonces este tipo de retículo endoplasmático liso, tubos T, contención de organelas, y voy a encontrar gran cantidad de mitocondrias. Bueno, tengo el sarcoplasma filamentoso. Vamos a estar hablando primero del sarcoplasma filamentoso, porque acuérdense que el no filamentoso pues solamente es esta porción en donde encuentro mitocondrias, retículo endoplasmático liso, organelos, bla bla bla. Entonces pues no me voy a estar basando en ese, sino en el filamentoso. Y bueno, en el filamentoso encuentro miofibrillas. Recuerden que las miofibrillas son el conjunto de miofilamentos, y los miofilamentos están compuestos por actina y miosina. En el sarcoplasma filamentoso encuentro miofibrillas, las vemos segmentadas por estas líneas que ya habíamos visto anteriormente en la imagen, que se llaman líneas Z. En el filamentoso voy a encontrar filamentos gruesos y filamentos delgados, pero bueno, ahorita se los voy a estar explicando. En este sarcoplasma filamentoso, estos miofilamentos son un tipo de polímeros. Y bueno, antes de ser polímeros eran miosina de tipo 2 individuales que fueron formando estos tipos de filamentos gruesos. Y la actina se asocia con proteínas y va formando estos filamentos delgados. Si te estoy hablando de sarcoplasma filamentoso, te estoy hablando que en él se encuentran dos tipos de filamentos, gruesos y delgados. Recuerda, gruesos que están compuestos de miosina de tipo 2 y delgados están formados por actina y proteínas asociadas. Recuerda que cuando estoy hablando de esto de sarcoplasma filamentoso, encuentro este tipo de filamentos gruesos y delgados entre lo que llamamos líneas Z. Y entre las líneas Z también encuentro algo que se llama sarcómero, que es la unidad funcional o la unidad mínima contráctil de una fibra muscular. Bueno, estoy hablando que más que nada este tipo de filamento está rodeado por retículo endoplasmático liso, y bueno, también van a formar una red de tubos. Recuerden que también encontramos mitocondrias, también puedo encontrar ahí un poco de mitocondrias al igual que el no filamentoso. Y bueno, también tengo depósitos de glucógeno entre las miofibrillas. ¿Para qué encontramos depósitos de glucógeno? Para hacerlo de oxidar o desintegrar ATP, para generar energía, para que pueda haber contracción muscular. Y bueno, estos filamentos que ya les estoy diciendo, cuando estoy hablando de filamentos gruesos, por ejemplo, a la vez los filamentos gruesos se clasifican en, forman las bandas A y las bandas I. Y bueno, estas están compuestas por un tipo de actina que se le llama actina F. Ok, voy a volver a repetir. Estoy hablando de sarcoplasma filamentoso. Recuerden que ahí encuentro líneas Z, que encuentro filamentos gruesos y delgados, que dije que gruesos están formados de miosina y delgados de actina. Y dentro de esos filamentos gruesos encuentro también los filamentos gruesos forman una banda que se llama banda A, y también voy a encontrar unas bandas que se llaman banda I, que están compuestas de un tipo de actina que se llama actina F. Ahorita vamos a hablar más a fondo de estas bandas. Bueno, reciben el nombre de banda A porque se llaman
anisotróficas, es decir que no pasa la luz, que cuando yo observe estas bandas se van a ver oscuras, a comparación de las bandas I, que se llaman isotrópicas, que dejan entrar la luz y cuando se ven a microscopio se ven como este tipo de bandas más claras, ¿sí? Bueno, pero ahorita vamos a hablar de ellas. Cuando estamos hablando de miofibrillas, recuerden que las miofibrillas son visibles cuando estamos hablando de preparados histológicos. Se ven en cortes transversales. Acuérdense que en el primer video había yo estado diciendo que los cortes de músculo se ven mejor cuando hago yo cortes transversales, ¿sí? Cuando hago un corte más que nada visto de hacia arriba, ¿sí? De una parte inferior y una superior. Y bueno, las miofibrillas se extienden a todo lo largo de la célula muscular. Voy a encontrar miofibrillas que van a estar formadas por miofilamentos en toda la célula como tal, en toda la fibra muscular. Y bueno, estas miofibrillas van a aparecer, como ya les dije, con bandas claras y bandas oscuras que se encuentran más que nada presentes en los filamentos gruesos, en el sarcoplasma filamentoso, que estoy hablando que aparecen como bandas oscuras o como bandas claras, como ya les venía yo diciendo, que son banda A y banda I, que recuerden que las bandas A se ven más oscuras y las bandas I se ven más claras por lo que ya les estaba diciendo yo de la luz. Bueno, ahora sí, vamos a estar hablando sobre las bandas A. Y bueno, las bandas A, recuerden que vienen de los filamentos gruesos, tienen miosina o están formadas por miosina, y en ellas va a haber un sector claro. Digámoslo así, ahorita lo vamos a ver en una imagen, pero dentro de la banda A va a haber un sector claro llamado banda H. Y dentro de esa banda H, en el medio, a su vez, va a haber otra organización de otra línea que se va a llamar línea M, que recibe el nombre de mesoplasma. Y bueno, ya les había yo dicho que estas bandas A se llaman bandas anisotrópicas porque en ellas no pasa la luz, se van a ver más oscuras. Recuerden que las bandas A los podemos encontrar en los filamentos gruesos. ¿Cuáles serían las características de la banda A? Que están compuestas de miosina, que tienen un sector claro llamado banda H en el medio, y en medio de la banda H voy a encontrar otra organización que se llama banda M, que se llama mesoplasma. Ahorita se los voy a mostrar en una imagen. Bueno, cuando estamos hablando de la banda I, a diferencia de la banda A, está conformada por actina, y acuérdense que lo encuentro en filamentos delgados. La actina se va a distender por encima, se ve como si estuviera sobrepuesta sobre la línea Z, y bueno, estas se fijan a esa línea Z gracias a una proteína. Y bueno, en la banda H, bueno, aquí no se ve esta parte que está aquí, este cuadrito, omítanlo porque es lo mismo anteriormente. Yo creo que no se eliminó o no lo eliminé en la diapositiva, pero bueno, llamadas bandas isotrópicas, se llaman bandas isotróficas porque presentan un haz de luz. Este tipo de bandas I se ven isotrópicas, recuerden, se ven más claras, es donde pasa la luz como tal. Y bueno, son filamentos finos y se extienden e insertan sobre la línea Z. ¿A través de qué? A través de una proteína. A continuación estamos viendo una imagen en donde yo puedo ver este tipo de bandas como tal. Estoy viendo la banda I, voy a acercar aquí la imagen. Tengo la banda I, que recuerden que es una banda isotrópica, que se ve de un color claro, a comparación de la banda A, que si se dan cuenta se ve de un color más oscuro y no se ve tan clara como lo estamos viendo en la banda I. Recuerden, banda I formada por actina y banda A formada por miosina, ¿sí? Recuerden que la banda I se encuentra dentro de los filamentos delgados y la banda, en este caso la banda A, se encuentra dentro de los filamentos gruesos. Y bueno, aquí podemos ver también las bandas Z, que recuerden que este tipo de bandas Z, entre ellas dos se encuentra el sarcómero. Podría tener de este lado otra banda Z, que se les da ese nombre por la forma que tienen. Y bueno, más que nada sería eso si estoy hablando de
de bandas como tal de organización en sarcoplasma. Aquí encontramos otra imagen en donde podemos ver también lo que ya los había estado diciendo, que tenemos un filamento como tal, este tipo de fibras musculares como tal, y tenemos varias zonas. Tenemos lo que conocemos como banda I, que ya hablamos de isotrópica. Las bandas I, recuerden que pertenecen a estos filamentos delgados como tal, se ven más delgados a diferencia de los de la banda A, pero bueno, miren, aquí podemos ver la banda I, filamentos delgados de la fibra muscular, y recuerden, bandas I isotrópica, que estoy hablando que se ven más claras, a diferencia de la banda A, que estoy viendo que tiene filamentos gruesos en la fibra muscular. En la parte de en medio encuentro una zona delimitada. Aquí no la podemos ver, se ve como si fuera igual, pero bueno, si la vemos a mayor aumento, tenemos una zona que se llama zona H o banda H. Y bueno, dentro de la banda H tengo una línea M, que se llama también mesoplasma. Esta línea M, recuerden que también aquí en el medio de la zona H está el sarcómero, y el sarcómero permite que el músculo tenga este tipo de contracción. O sea que si estoy hablando de una fibra muscular, tengo filamentos delgados, filamentos gruesos, conformados por miosina y actina, que tienen varias zonas que me van a permitir la contracción del músculo como tal. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a estar hablando del sarcómero. El sarcómero ya lo vine diciendo anteriormente, pero estoy hablando sobre la mínima unidad contráctil. Y bueno, el sarcómero es esta unidad contráctil básica del músculo estriado. Es una porción de miofibrilla entre las dos líneas Z. Ahorita se las voy a estar mostrando. Aquí tenemos esta imagen. Si se dan cuenta, aquí podemos ver filamentos gruesos y filamentos delgados. Estos filamentos pues tienen varias bandas, se ven varias bandas dependiendo del tono de la luz en histología, que se ven si son bandas I, bandas H, banda M, banda A, etc. Y bueno, aquí tenemos las líneas Z, y si se dan cuenta, a ambos lados de los filamentos en la fibra muscular puede encontrar la línea Z. La parte de en medio, en donde está la línea, en este caso entre la línea H y la línea M, ahí se encontraría el sarcómero. Bueno, esta más que nada es una imagen de contracción muscular, pero bueno, aquí podemos ver también que cuando estoy hablando de la contracción del músculo como tal, cuando el sarcómero está distendido, está totalmente sin contraer, estamos viendo que las bandas, la banda I y la banda A, se encuentran totalmente distendidas, se ven en su totalidad. Veo con claridad la banda H y también podría ver yo aquí la banda M de mesoplasma, y tengo las dos líneas Z alrededor. Cuando el sarcómero está relajado, si se dan cuenta, obviamente observo con claridad todas las bandas, pero cuando hay contracción muscular, cuando el sarcómero se contrae, entonces la línea M, aquí en la línea M solamente se puede ver cuando el sarcómero está contraído. Cuando el sarcómero está distendido no se ve mucho la línea M, pero bueno, ahí existe. Y bueno, cuando hay contracción, estas líneas Z se van acercando a la banda A como tal. Las bandas I se hacen más pequeñas, se contrae como tal, se hacen más pequeñas. Y bueno, podemos visualizar también la banda H, que recuerden que la banda H es esta banda organizada dentro de las bandas. Cuando estamos hablando de miofibrillas, ya vimos que las clasificamos en filamentos gruesos y filamentos delgados, pero también encuentro también varios componentes dentro de ellas. Si estoy hablando de filamentos finos, estoy hablando que están compuestos por actina F, por troponina y por tropiocina o tropeomicina. Estos filamentos gruesos, a comparación de los filamentos finos, están compuestos por miosina 2. Entonces,
Vuelvo a repetir, cuando estoy hablando de filamentos gruesos, están compuestos, ya lo habíamos visto anteriormente, están compuestos por miosina 2. A diferencia de los filamentos finos, que están formados por actina F, por troponina, y aquí sería tropiomicina. Vamos a hablar primero de los filamentos finos. Están compuestos por actina F, y bueno, la actina F es, antes de ser actina F, fue actina G, y bueno, es un polímero. La actina F es el conjunto de actinas G que se unieron, y bueno, formaron así la actina F. Estos se van a enrollar entre sí y se polimerizan, y así se forma, por lo tanto, la actina F. Cuando estamos hablando de filamentos delgados, en la actina F vamos a tener dos polos. Si hablamos de la actina F, tiene dos polos. Un extremo plus, que se va a unir a la línea Z por medio de una proteína que se llama alfa-actinina. Y va a formar a la vez la banda I, la banda isotrópica, que recuerden que ya vimos que es de filamentos de actina. Vuelvo a repetir, si estoy en filamentos delgados, está compuesto por actina F, y la actina F no es otra cosa que un polímero que fue formado por actina G. Cuando estoy viendo la actina F, va a tener dos polos, un polo que se llama extremo plus, que se va a unir directamente con la línea Z para la contracción muscular, pero se une a través de esta línea Z por medio de una proteína, y esta proteína se llama alfa-actinina. Recuerden que cuando hablo de filamentos delgados estoy hablando que todo está compuesto por actina. Y bueno, estos van a formar a la vez pues la banda I, que ya vimos que la banda I se sobrepone encima de la línea Z por medio de esta proteína que ya vimos que se llama alfa-actinina. Y bueno, ¿cuál es el otro extremo de la actina F? El otro extremo de la actina F se le llama extremo minus, o sea, por su nombre, pues, el extremo negativo, por así decirlo. Y bueno, esta se orienta entre la línea media, pero ahora del sarcómero, para formar la banda A. Si estoy hablando de actina F, recuerden que el extremo positivo me va a formar la banda I, y el extremo minus o negativo me forma la banda A. Cuando estoy hablando de filamentos delgados, los filamentos delgados se componen de actina. ¿De cuál tipo de actina? De actina F, que no es otra cosa que un polímero. Ok, la actina G es cada filamento de actina F, como ya lo vimos, porque es un polímero. Y bueno, esta actina G tiene un sitio de unión a cada filamento de las cabecitas de miosina. Es decir, vamos a encontrar los filamentos delgados formados por actina, pero en la parte superior van a tener cabezas de miosina, que cuando se contrae el sarcómero se atrae la línea Z, como lo vimos anteriormente cuando estábamos hablando de contracción muscular. Recuerden que la línea Z en la contracción se hace más pequeña, se acercan las bandas, si estoy hablando, se acercan hacia el sarcómero, en donde encuentro la banda H o la zona H y la zona M. Bueno, si estoy hablando de filamentos delgados, recuerden que ya hablamos de actina F, pero ahora vamos a hablar de otra composición de los filamentos delgados, y voy a estar hablando de troponina. Y la troponina a la vez se divide en tres. Vamos a estar hablando de troponina C, troponina T y troponina I. Bueno, ¿de qué se encarga la troponina C? Principalmente se encarga de la fijación del calcio en la contracción. De la troponina T se va a encargar de la fijación de la proteína que se llama tropomiosina. Esta troponina T se encarga entonces de fijar este tipo de proteína. Y por último, la troponina I se va a encargar de inhibir la acción de la actina y de las cabezas de miosina, cuando ya no va a haber, en este caso, contracción muscular, y entonces encontramos el músculo distendido como tal. Entonces, otra vez,
Encuentro tres tipos de troponina. Troponina C, troponina T y troponina I. Recuerden que estamos en filamentos finos o filamentos delgados. Y bueno, este tipo de troponina tiene diferentes funciones dependiendo de cuál de la clasificación estemos hablando. Si hablo de la C, va a fijar el calcio durante la contracción. T fija una proteína que se llama tropomiosina. Y por último, la troponina I inhibe la acción de la actina en las cabezas de miosina. Me voy con la siguiente diapositiva. Seguimos hablando de tropomiosina. La tropomiosina rodea la actina y bloquea el sitio de unión de la actina a la miosina. Cuando estoy hablando que ya no va a haber contracción, debe de inhibir esta actividad entre la actina y la miosina. Recuerden que estoy hablando en todo esto de la acción de contracción muscular en una célula muscular como tal, que también es llamada fibra muscular. Aquí te pongo una imagen. Tengo un filamento delgado, y recuerden que los filamentos delgados tienen un extremo minus y tienen un extremo plus. Este extremo plus, recuerden que es el encargado de enrollar al polímero de actina. Este extremo plus va a formar como tanto la banda I, y el extremo minus se orienta más que nada hacia la línea media, ¿sí? Acuérdense, aquí tenemos que los filamentos delgados están formados por troponina, que la troponina la puede encontrar en 3 subunidades, que serían, cuando estoy hablando de troponina, es un trímero. Es una proteína con 3 subunidades. Acuérdense que encuentro 3. Troponina C, troponina I, troponina T. Si estoy hablando de la C, se encarga del inicio de la contracción. Si estoy hablando de I, estoy hablando que inhibe la actividad de la actina a las cabezas de miosina. Y si estoy hablando de T, estoy hablando que fija precisamente esta proteína que se llama tropomiosina. Y esa sería más que nada, sería una miofibrilla de la clasificación de filamentos finos. Y aquí podemos ver cómo pasa esta pequeña banda que ustedes ven aquí, es cómo pasa esta proteína que se llama proteína tropomiosina. Todos estos participan en la contracción muscular y más que nada, pues sí, para distender el músculo, para contraerlo como tal. Y ¿gracias a qué? Gracias a la actividad de la actina y la miosina, pues sí. Ahora voy a hablar sobre filamentos gruesos. Ya hablamos sobre filamentos delgados, ahora voy con filamentos gruesos. Y los filamentos gruesos están compuestos por miosina de tipo 2 y a la vez se clasifican en una cadena ligera y una cadena pesada. Recuerden que si estoy hablando de miofibrillas, esas miofibrillas se encuentran dentro de la fibra muscular, que van a formar a la vez bandas A, bandas C, que tienen un sarcómero como tal. Encuentro la unidad mínima contráctil en las fibras musculares. Pero ahorita te voy a poner un esquema para que me vayas entendiendo mejor. La miosina de tipo 2 tiene esta clasificación de cadena ligera y cadena pesada. Y la cadena ligera tiene estas cabezas de miosina que tienen 2 sitios de unión. ¿Para qué tienen estos sitios de unión? Más que nada para atraer, en este caso, las porciones de línea Z cuando estamos hablando de contracción. Y se encarga de la fijación del ATP, pero también de la actividad ATPase. Recuerden que cuando estoy hablando de contracción muscular, estoy hablando que es necesario la actividad enzimática para romper ATP a través de estas enzimas que se llaman ATPasa para la regeneración de energía, para la utilización de energía o el desgaste.
a través de, pues de este tipo de enzimas o de este tipo de acción metabólica. Recuerden que anteriormente ya estuvimos viendo la clasificación de fibras dependiendo de la actividad metabólica, si oxidan lento, si concentran gran cantidad de glucógeno, etcétera. Cuando vimos fibras de tipo 1, fibras de tipo 2, la clasificación de fibras de tipo 2A y B, etcétera. Y bueno, la cadena ligera, a comparación de la cadena, la cadena ligera que se encuentra en estos filamentos gruesos, ya les dije que es un tipo, se encuentra más bien constituido por un tipo de miosina de tipo 2, que igual está polimerizada, es decir, que también está compuesta por varios tipos de miosinas. Y bueno, esta cadena ligera va a tener un tipo de cabezas que se van hacia ambos lados. Aquí podemos ver un ejemplo que tengo la cadena, en este caso pues la cadena de cabezas ligeras, cadena ligera, y entonces voy a encontrar aquí la cadena ligera que tiene o está conformada por un tipo de miosina de tipo 2, y va a tener una cola y va a tener unas cabezas. Estas cabezas como tal pues tienen cabezas de miosina que tienen una actividad de ATPasa a través de pues también que nos ayudan en la contracción muscular para romper ATPasa a través de la enzima y bueno ayudar al glucógeno, etcétera. Y bueno, esto sería más que nada este filamento más que nada de cadena delgada. Y si se dan cuenta, pues más que nada este tipo de cadena ligera va a formar a la vez las cadenas pesadas o las cadenas gruesas, que es un tipo de polímero que entonces se va a unir este tipo de polímero. Se une y entonces forma este filamento grueso o esta cadena gruesa, que si se dan cuenta las colitas se van enrollando de la cadena delgada, se enrollaron para formar este polímero, pero las cabezas se quedaron en ambas direcciones, se dice que son bidireccionales y bueno, forman este tipo de filamentos gruesos. Por nombrar algo, cuando estoy hablando de filamentos gruesos, estoy hablando que también contienen un tipo de proteínas accesorias que más que nada se encargan de la alineación y de la estabilidad de actina y miosina, ¿sí? Aquí olvidé mencionarte que aquí el título es cadena gruesa. Disculpa ahí a lo mejor la confusión. Bueno, pero aquí es cadena gruesa y aquí sería cadena delgada o cadena ligera. Y bueno, eso sería todo por el tema en sí de músculo estriado esquelético. Pero antes de que te vayas te voy a dar esta imagen como tal. Y bueno, aquí tenemos esta imagen en donde puedo ver las líneas Z, que estas líneas Z recuerda que se ponen a ambos lados de lo que conocemos como el sarcómero, que es la unidad mínima contráctil de la fibra muscular. Y bueno, recuerda que este tipo de fibras musculares está compuesta por actina, y la actina, estas fibras, esta actina como tal va a tener extremos, que estoy hablando de extremos minus y extremo positivo plus, que recuerda que si estoy hablando de todo esto del extremo minus, estoy hablando de más que nada que se orienta hacia la línea media. Ya te diste cuenta que aquí tengo el extremo minus que se orienta hacia el medio, y el extremo plus de la actina que se encuentra por encima, se puede encontrar por encima de la línea Z o por en medio. Y bueno, está fijado a la línea Z a través de una proteína llamada alfa-actinina. Y bueno, en la parte de en medio tengo esta banda H. Pero antes de la banda H, recuerda que estos son los filamentos gruesos formados de miosina de tipo 2, que te estoy hablando. Acuérdate que tenemos filamentos gruesos y delgados. Cuando estoy hablando de miofibrillas, aquí tenemos filamentos gruesos
Y pues este sería un filamento delgado que está compuesto de actina, de extremo plus, de extremo minus. Y bueno, si te das cuenta, todo esto forma bandas A, banda H, banda M. Recuerda que la banda A, te estoy hablando que es este tipo de banda que tiene filamentos de miosina. Aquí lo puedes ver, filamentos de miosina, pero están sobrepuestos con actina. Y hay un sector claro, se ve un sector de forma clara, porque recuerda que te dije que la forma de la banda A significa anisotrópico. Bueno, es que cuando estoy hablando de la banda A hay unas porciones que se ven más claras, pero recuerda que es una porción oscura. Y bueno, esta banda a la vez se subclasifica en banda H y banda M, que son estas porciones que, si te das cuenta, en medio son más claras. Y bueno, esta banda H, acuérdate que tiene una subdivisión que se llama línea M, que se llama mesoplasma. Y bueno, que puede encontrar allí este tipo de organización en el sarcómero también, que me ayuda a la contracción muscular. Y la banda I sería todo este extremo, si estoy hablando de la banda I, que serían los filamentos de actina. Aquí más que nada, bueno, aquí donde ves las líneas negras como tal, sería la banda I, que está compuesta de actina. Y acuérdate que este tipo de banda se sobreponen de la línea Z. Eso sería más que nada si te estoy hablando de clasificación o organización más bien de músculo estriado. Bueno, aquí te dejo una referencia que puedes consultar del libro de histología de Ross, de la página 342 a la 347. Espero te haya servido este video. Es algo confuso, la verdad, esto de los músculos, pero puedes repasar con otros videos. También puedes consultar tu libro de histología y bueno, cualquier cosa sabes que puedes preguntarnos. Nos vemos en un próximo video, no sin antes dejarte una actividad aquí abajito para que la resuelvas y que repases el tema. Nos vemos en la siguiente.